Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto darles la bienvenida una vez más a Reporte Climático, el espacio semanal de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Aquí damos voz a los expertos latinoamericanos que indagan en la mayor crisis de nuestro tiempo, la alteración del clima. Con su ayuda, reflexionamos acerca de los principales retos que enfrenta nuestra región, así como las posibilidades para un mejor porvenir. Debido a sus características geográficas, físicas y socioeconómicas, México es un país altamente vulnerable al cambio climático. Pero, ¿cuáles son exactamente los riesgos que lo aquejan y hacia dónde debe dirigir sus esfuerzos como nación? Hoy nos guiará por este tema Adrián Fernández, quien es doctor en Ciencias Ambientales y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México, una organización que busca influir en el sector público, privado y social para la toma de decisiones. Los invito a seguir la conversación, pero antes echemos un vistazo a las noticias más relevantes sobre el clima alrededor del planeta. Aunque el cambio climático está afectando a todo el planeta, hay impactos diferenciados por regiones. Tal es el caso del Mediterráneo, donde el calentamiento ocurre 20% más rápido que en el mundo en su conjunto, según reportó el portal Mongabay. Olas de calor, sequías y el aumento del nivel del mar son efectos que continuarán en dicho territorio hasta fines de siglo. Y no detener la quema de combustibles solo empeorará estos problemas. A esto se suma el hecho de que trazar planes de mitigación y adaptación se torna muy complicado por la mezcla de países, culturas y economías mediterráneas, lo cual genera grandes brechas en la vulnerabilidad de la región. El cambio climático tiene una influencia directa sobre la salud física de las personas, a veces de formas inesperadas. Por ejemplo, de acuerdo con un reciente análisis publicado en Medical News Today, el calor extremo está provocando que más personas lleguen a urgencias por deficiencia de sodio, un mineral necesario para el buen funcionamiento de la presión arterial, el sistema nervioso y los músculos. Asimismo, se ha observado que las altas temperaturas están asociadas con un sistema inmunitario debilitado. En consecuencia, el calentamiento global podría volvernos más susceptibles a infecciones gastrointestinales, a virus como el de la influenza, e incluso a padecimientos neurológicos, como el Alzheimer y el Parkinson. Sue Parfitt, una mujer de 80 años de Gran Bretaña, está ocupando los titulares de medios como Deutsche Welle debido a su activismo contra el cambio climático. Sin importar el frío o si es de día o de noche, ella y otros ambientalistas bloquean autopistas por donde transitan cargamentos de petróleo, cuyo uso como fuente de energía es la causa directa de calor creciente. Sue ha dicho que ya no entiende al mundo, que la crisis del clima amenaza la existencia de sus nietos y que a nadie parece importarle. Sus acciones pacíficas de desobediencia civil la han llevado frente a los tribunales, pero ella continúa declarando que, cuando un gobierno falla en su deber con los ciudadanos, estos deben defenderse, pese a que eso signifique ir a prisión. Aumento continuo del nivel del mar. Huracanes cada vez más intensos, modificación de los patrones de lluvia y disminución de las aguas superficiales son algunos de los efectos irreversibles que sufrirá México si no actúa oportunamente frente al cambio climático. Esta condición se debe en gran medida a factores físicos. En primer lugar, la localización del país entre dos océanos se traduce en una gran exposición a los fenómenos hidrometeorológicos extremos, como sequías y tormentas. En segundo lugar, su complejo paisaje incrementa la probabilidad de desastres como inundaciones y deslaves. Además, México es un lugar de fuertes contrastes socioeconómicos que abonan a una mayor susceptibilidad climática. Más del 40% de su población vive en condiciones de pobreza y 25% está asentada en sitios irregulares y zonas de riesgo. Como resultado, más de 300 municipios mexicanos entran en la clasificación de la más alta vulnerabilidad al cambio climático. ¿Qué está haciendo el Estado para contrarrestar dicha situación? El país cuenta con una ley general de cambio climático y diversas normas que priorizan este tema.
Asimismo, es parte de tratados internacionales donde destaca el Acuerdo de París. Sin embargo, en la práctica todas esas iniciativas se han quedado cortas. Desde el punto de vista de la mitigación, México se ha comprometido a reducir en un 22% sus emisiones de los gases que calientan al planeta antes del año 2030. Y con financiamiento externo, la promesa es de 36% menos. No obstante, poco se ha avanzado rumbo a esta meta, pues el país sigue estancado en el uso de combustibles fósiles e incluso muestra una tendencia a invertir en proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Por otro lado, México tiene la ventaja de ser megadiverso y sus ecosistemas brindan servicios ambientales clave para amortiguar la crisis del clima. 12% de su territorio corresponde a áreas naturales protegidas y cuenta con la 12ª superficie forestal más grande del mundo. El problema es que los cambios en el uso del suelo y la constante urbanización ponen en jaque esta fortaleza, y realmente solo el 7% del financiamiento internacional que recibe el país en beneficio del clima está dirigido a soluciones de adaptación. De no hacer un mayor esfuerzo, el destino de México en términos de cambio climático es claro. Y en la zona del Golfo, al este del país, la combinación de consecuencias será particularmente devastadora. Pero las acciones a realizar, de igual forma, son bien conocidas. Migrar hacia fuentes de energía limpias, propiciar una agricultura sostenible, disminuir los residuos, reforestar y proteger las zonas costeras deben encabezar la agenda nacional antes de que el tiempo se agote. Incremento en la temperatura, escasez de agua, pérdida de especies, el regreso de enfermedades que se creían desaparecidas. Todos son impactos del cambio climático que en México se sienten cada día con más fuerza. Pero esta historia puede dar un giro positivo, así lo explica Adrián Fernández. El papel de México para ayudar a solucionar el problema, esto es la mitigación climática, la reducción de emisiones. Y México es un emisor importante de gases de efecto invernadero, sobre todo porque hoy la ciencia y el mundo reconocen que todos tenemos que encaminarnos eventualmente a cero emisiones a mediados de siglo. Ya no se vale decir, es absurdo, es fuera de contexto decir, emitimos muy poco comparado con otros países. Todos tenemos que hacer esfuerzos. Poner en marcha esta visión significaría dejar de lanzar a la atmósfera 1.3% de las emisiones globales de dióxido de carbono, que es lo que libera México por sí solo cada año. Y aunque parece una cifra muy pequeña, lo cierto es que equivale a 804 millones de toneladas de dicho gas y sería un gran respiro para la Tierra. No obstante, nuestro país está tomando ese rumbo a un ritmo demasiado lento. México desafortunadamente está teniendo un claro estancamiento en cuanto a los esfuerzos para reducir las emisiones que causan el cambio climático. Y podemos ver ejemplos muy concretos. Cada país identifica cuáles son las principales fuentes de sus emisiones: el transporte, la generación de energía, la deforestación, etc. En el caso de México, igual que en otros países, hay dos sectores importantísimos. El primero corresponde a la forma en que se produce la electricidad en México y el segundo tiene que ver con las fuentes de energía utilizadas para la movilidad y el transporte. ¿Por qué estamos estancados? Porque en los últimos 3 años no se ha avanzado en continuar con políticas que permitan una mayor incorporación de energías renovables en nuestra matriz energética. El concepto al que se refiere Adrián Fernández es la mezcla de las diferentes tecnologías con las cuales se genera la energía eléctrica necesaria para las actividades económicas y cotidianas de un país. El desafío para los países que están embarcados en una verdadera transición energética es que muy rápidamente vayan bajando las emisiones promedio de su matriz de generación eléctrica. ¿Cómo se logra esto? Eliminando lo más rápido posible combustibles como el combustóleo y el carbón y permitiendo una mayor y acelerada, diría yo, penetración de energías renovables, y con esto el promedio de emisiones de un país por generar su electricidad va a ir disminuyendo.
A menudo se piensa que quienes tendrían que hacer dicha transición son los países con mayores ingresos, ya que históricamente han contribuido más al cambio climático. Sin embargo, esto no es del todo verdadero. Veamos por qué. Hay un concepto casi universal en la diplomacia climática desde hace muchos años, y es que todos tenemos responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y lo que la comunidad internacional hoy espera, unos de otros, unos países con respecto a otros, es que cada país haga todos los esfuerzos posibles que tenga a la mano dentro de sus capacidades, por supuesto sin sacrificar su desarrollo social y económico, pero las buenas noticias es que con buenas políticas públicas se puede avanzar mucho. Como tenemos que lograr todos llegar a cero emisiones a mediados de siglo, ya para avanzar ese segundo tramo del camino, que va a ser durísimo, ir bajando emisiones hasta que éstas sean prácticamente cero, va a requerir grandes esfuerzos de cooperación internacional. Vamos a una pausa y al volver revisaremos con más detalle los caminos y áreas de oportunidad para una transición energética latinoamericana. La ciencia ha demostrado claramente que a fin de evitar los peores impactos del cambio climático y para conservar un planeta habitable, el aumento global de la temperatura necesita limitarse a no más de 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. En la actualidad, la Tierra ya tiene un calentamiento superior al 1.1 grados Celsius en comparación a finales del siglo XIX, y las emisiones continúan elevándose. El cambio climático ocurre por una exagerada acción del efecto invernadero, resultado de un cambio en la composición química de la atmósfera, es decir, de la cantidad y variedad de algunos de los gases que la componen. Pese a que existe una gran diversidad de herramientas y estrategias para alcanzar el cero emisiones netas, el mundo comienza a decidirse por algunas cuya eficacia ya ha sido comprobada. Esto nos dice al respecto Adrián Fernández. Esta verdad científica a la que hoy hemos llegado, que debemos llegar a cero emisiones, viene justamente de un reporte del 2018 de las Naciones Unidas, al cual se le pusieron varias preguntas fundamentales. ¿Podemos todavía, en base a las leyes elementales de la física y la química, lograr que el incremento de temperatura en el planeta no rebase 1.5 grados? La respuesta que se dio por parte de los científicos en este reporte, que coloquialmente se llama el reporte del 1.5, la respuesta fue buena. Dijeron, todavía es posible, pero es muy difícil. Lo que está por definirse en algunos casos son cuáles tecnologías van a predominar y van a ser de mayor efectividad y costo-efectividad en las siguientes décadas. Pero hay una claridad en donde se sabe, primero, tenemos que deshacernos cuanto antes del uso de combustibles fósiles. Esa es la primera condición de la transición energética. Dejar de usar combustibles fósiles, sobre todo en dos grandes actividades: la generación de electricidad y ni más ni menos que el transporte. ¿En qué magnitud tendríamos que actuar en el futuro inmediato siguiendo estas recomendaciones? Tenemos que reducir entre 45 y 50% las emisiones en el planeta para finales de esta década, finales del 2030, que como ustedes saben es el punto, digamos, final de este primer periodo de compromisos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo de París. Seguirá habiendo esfuerzos después del 2030, pero justamente nos dicen los científicos, hay que bajar a la mitad nuestras emisiones al final de esta década si queremos tener una esperanza de continuar bajando aceleradamente lo que resta de emisiones de entre el 2020 y el 2050 para llegar a cero emisiones netas. Analicemos ahora qué implicaciones tiene esta meta para una región tan compleja y cambiante como América Latina. Estamos hablando de países en vías de desarrollo. Hay diferentes grados de desarrollo. Tenemos varias economías emergentes como México, como Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile,
que son países muy interesantes, de diferente tamaño, pero muy interesantes, porque por un lado siguen enfrentando algunos de los retos y desafíos tradicionales del desarrollo económico, del desarrollo social, sacar a grandes porcentajes de población de la pobreza, pero por otro lado han construido capacidades institucionales, humanas e incluso económicas y de infraestructura que los coloca en una situación, por un lado, que ya tienen una contribución en sus emisiones contaminantes que no es despreciable. Pero por otro lado, la buena noticia es que tienen capacidades que les permite absorber y adoptar tecnologías emergentes y que empiezan a ser competitivas con tecnologías obsoletas y contaminantes para que estos países emergentes de la región de América Latina se embarquen, por ejemplo, en una acelerada transición energética. En este sentido, el informe más reciente de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, indica que muy por encima del 50% de la energía que se utiliza en la región proviene de fuentes fósiles. Y por sí solo, el sector transporte consume un tercio de ella. Para esta transición energética, que es moverse a un transporte de cero emisiones. Y aquí una primera tecnología, un primer paradigma que se ha destapado es la electromovilidad. Y hay ya decisiones muy importantes adoptadas por las principales economías del mundo que básicamente consisten en haber puesto ya una fecha límite, una fecha fatal a partir de la cual diferentes países prohibirán la venta de vehículos de combustión interna. Y habrá una transición, ya estamos en una transición de vehículos cada vez más eficientes, que consumen cada vez menos combustible, incluyendo toda una generación de vehículos híbridos que combinan un motor de gasolina con uno eléctrico, y lo importante es que te dan un mayor rendimiento de combustible, que ponen menos dióxido de carbono en la atmósfera por kilómetro recorrido. La buena noticia para América Latina es que la mayor parte de los países tiene un enorme potencial de generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables como la solar, eólica y geotérmica. Ya no tenemos el conflicto, el desafío que teníamos hasta hace apenas 10 años, donde elegir generar electricidad de manera más limpia, sin emisiones de carbono, implicaba claramente un costo incremental. Esto ya no es así. Por eso lo que necesitamos son buenas políticas públicas para hacer lo que le conviene a un país, y veremos que ahora hay una alineación muy buena entre la racionalidad económica, social, ambiental y climática. Se puede satisfacer simultáneamente todos esos criterios, todos esos aspectos con energías renovables y eliminando aceleradamente combustibles sucios y hoy en día más caros. En el contexto de la transición energética, el uso de estas alternativas es un hecho, pero aún se debate qué rol jugarían opciones como el hidrógeno o la energía nuclear. ¿Qué pasa para México? México tiene, como bien señalas, experiencia desde hace varias décadas con las 2 unidades nucleares que están en Laguna Verde. Aquí muchos grupos ambientalistas han levantado cuestionamientos, yo creo que muy válidos, de decir, ¿tenemos o no la capacidad en México de utilizar energía nuclear de manera segura? Ha habido a lo largo de los años cuestionamientos sobre la seguridad o falta de seguridad con la que se operan esos reactores. Esto aunado a lo caro que puede resultar producir electricidad a partir de elementos radioactivos que justifican que en México la energía nuclear sea un asunto abierto de costo-beneficio. Lo que no está en discusión es el papel de las denominadas soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de la crisis climática. ¿De qué estamos hablando? Primero que nada, parar la deforestación. Cero deforestación en el mundo, cero deforestación en México, en Amazonía, en toda nuestra región de América Latina. Segundo, hay grandes oportunidades para restaurar grandes extensiones donde han sido alterados a lo largo de décadas los ecosistemas nativos y en donde se han tenido
usos del suelo que han erosionado precisamente el suelo, que han generado emisiones, pero hay grandes oportunidades a través de diferentes modalidades para restaurar ecosistemas. Lo ideal es ayudar a que regresen a sus estadios originales, pero incluso si esto no es posible, hay la posibilidad de que se tenga una cobertura vegetal mucho mejor, mucho más diversa que la situación donde se ha deforestado ampliamente, el país. México tiene el compromiso, así lo ha expresado desde hace tiempo, de parar totalmente la deforestación antes del 2030. Esto no solo no lo hemos logrado. En los últimos años parece que se ha incrementado la deforestación en algunos casos y se ha identificado por el propio gobierno que hay algunas políticas que aparecieron con buenas intenciones, como la política de Sembrando Vida, pero que de origen el diseño no era el más adecuado. Ahora se han introducido cambios para corregir la posibilidad de que hubiera incentivos perversos y que hubiera quienes estuvieran tentados a deforestar ecosistemas nativos para tener disponible extensiones de tierra libres para sembrar árboles. Esto es una contradicción, se está tratando de corregir. Lo importante es que hoy existen las tecnologías de información satelital en tiempo real para poder evaluar y observar y dar seguimiento prácticamente en tiempo real en los países de la América Latina, dónde están las mayores presiones de cambios de uso del suelo y dónde están los mayores problemas de deforestación, pero también las mayores oportunidades. Adrián Fernández es cauteloso al pronosticar el futuro inmediato de la humanidad en función del camino climático, pero aún tiene razones para mantener el optimismo a las cuales vale la pena aferrarse. Primero, las juventudes. Las juventudes en México, en América Latina, yo diría en el mundo, están muy rápidamente tomando conciencia. Las nuevas generaciones nos están muy entendiblemente exigiendo que cambiemos nuestros hábitos, nuestros patrones. Los consumidores del futuro, con su poder de elección, van a dictaminar y van a obligar a que muy rápido cambien las tendencias. La combinación de la concientización y movilización de los jóvenes, aunado al mejor aprovechamiento de las tecnologías, tanto las emergentes que ya están con nosotros, como otras tecnologías que seguramente aparecerán, yo espero que nos den los suficientes elementos y fuerza para poder solucionar el problema antes de que sea demasiado grave. Y estoy hablando no solo del cambio climático, sino de la protección de la biodiversidad, entre otros. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.